el gas ocupa un componente en una mezcla, es como si estuviera solo, ocupando todo el volumen, porque por definición un gas ocupa todo, siempre el volumen del recipiente que lo contiene. Por lo tanto, el fluido que está, o el gas que está en el tanque A, que ahí está en un volumen de 400 mililitros, al final va a estar en el volumen total, que es la suma de los dos volúmenes de los dos tanques. 1400 mililitros es el volumen final cuando la válvula esté abierta, porque el gas va a estar en los dos tanques. Entonces el volumen final, el volumen total, va a ser igual a 400 más 1400 mililitros. Ese es el volumen final, o en el estado 2, si le queremos poner, esto es igual a decir volumen 2. Si estos son presión 1, volumen 1, este sería su volumen 2. Este también tiene su estado inicial, presión 1, volumen 1, este sería su volumen 2. Para los dos gases que están en los tanques independientes, los dos van a tener el mismo volumen final. Por lo tanto, como esa temperatura constante, cancelo las temperaturas y nos queda presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2. Entonces siempre se simplifica la ecuación porque siempre una propiedad es constante. En este caso pues es la temperatura. Entonces la presión de A va a ser igual si la presión de A va a ser la presión 2 en el estado final, va a ser igual a presión 1, volumen 1 entre volumen 2. Lo estoy despejando de aquí, donde la presión 2 es esta, ¿no? La presión de A, o la presión 2 de A, si quieren, para saber que es el gas que estaba aquí. La presión 1, 640 torr, por el volumen 1, 400 mililitros, entre el volumen 2, que ya dijimos que es el volumen final de 1400 mililitros. Y de esta forma obtenemos la presión final, que es la presión parcial de A. ¿Por qué? Porque al final está en una mezcla, al inicio está solo, es la presión del gas en el recipiente A, pero al final va a ser la presión parcial de A porque ya está en esa mezcla. Entonces, eso nos da 640 por 400 entre 1400. 182.86. Hacemos lo mismo para el gas B en el tanque B. Es exactamente lo mismo, la presión 2 en el tanque B, o del gas que está en el tanque B, va a ser igual a la presión 1, volumen 1 entre volumen 2, 780 torr entre 1400 mililitros, que multiplica a 1000 mililitros. Y eso nos da entre 1400, 557.14. Entonces ya tenemos las dos presiones parciales que tienen en el estado final cuando los dos gases estén mezclados en el mismo recipiente. Por lo tanto, la presión final o total va a ser igual a la presión de A
la suma de las dos como presión total, más 182.86, 740. Muy bien, ¿alguna pregunta de eso? Algo que tengan duda de dónde salió, por qué lo calculamos así. No, profe. ¿Está bien? Entonces, pues así se resuelve. Utilizamos la información que tenemos sobre si me está pidiendo la presión total, pues inmediatamente me ubico que tengo que trabajar con la ley de los gases ideales y sobre todo con las de las presiones parciales, ¿ok? En una mezcla, porque nos estamos dando cuenta que estamos mezclando. No se sabe si es el mismo gas o es otro. Pueden ser dos gases diferentes o puede ser un mismo gas, pero al final de cuentas los estamos mezclando. Entonces tenemos que calcular la presión total a partir de las presiones parciales. Siempre tendría que ser así. Cualquier problema que tenga una mezcla y nos pida la presión final, tiene que ser la presión parcial de cada gas o la presión parcial, como en este caso, de un componente de un tanque y el componente del otro tanque, que no sabemos si son el mismo gas o no. Pero para identificarlos, pues le pusimos tanque A y tanque B, simplemente. Y ya calculamos. Aquí lo interesante de las presiones parciales, cuando calculamos una presión en una mezcla, es que siempre se utiliza el mismo volumen para todos los gases, porque nos lo dice la definición de presión parcial. El gas ocupa el volumen del recipiente total como si estuviera solo. Entonces, estos 400 mililitros se distribuyeron en los 1400 mililitros totales. Estos 1000 mililitros se distribuyeron en los 1400 mililitros totales. Por eso utilizamos para los dos los 1400. Entonces, eso es. No sé si tengan dudas de algún otro problema de esta tarea. Si no, ya para entrar al tema de gases reales, concluir con los gases ideales. ¿No tiene ninguna otra duda entonces? No, profe. Muy bien, vamos a continuar entonces con la presentación. Muy bien, entonces dejamos los gases ideales. No significa que vamos a dejar atrás la, la utilización de la ecuación de gas ideal. Esa la vamos a seguir usando. Y la vamos a seguir usando durante todo el curso. En un determinado momento necesitaremos calcular alguna presión, alguna temperatura o algún volumen de un fluido.
y tendremos que hacerlo con la ley del gas ideal, siempre y cuando nos comente el problema que es un gas ideal. Si no es un gas ideal, tendríamos que hacer algunas correcciones al cálculo. Y es el tema final que vamos a ver ahorita, una parte de él. Considero que vamos a ver factor de compresibilidad Z. Hay dos formas de corregir un dato calculado con la ley de los gases ideales. Puede ser con un factor de compresibilidad Z, denominado factor Z. Z, pues quién sabe por qué, ¿no? Pudo haber sido factor de compresibilidad H o T o U. Pusieron Z para darle una variable nomás que represente ese valor. Entonces, este factor Z pues me ayuda a recalcular un dato que ya calculé con la ley de los gases ideales y que sabemos bien que no se ajusta a la realidad, porque la ley de los gases ideales es una ecuación ideal. Pero este factor me va a ayudar a corregir ese dato. ¿Cómo funciona esto? Si calculo una presión, por ejemplo, en el ejemplo que hicimos ahorita, que calculamos la presión final de la mezcla, 740 milímetros de mercurio. Si ese gas que utilizamos ahí es un gas ideal, esos 740 mililitros de mercurio, o torr, pues, me enfada decir milímetros de mercurio, 740 torr no son la presión real que tiene ese tanque. Se aleja de la realidad porque usamos una ley ideal. Entonces, este resultado tendríamos que corregirlo, porque si lo hacemos físicamente y tenemos dos tanques en un laboratorio y hacemos el ensayo físico y abrimos la válvula para que se mezclen los dos gases, vamos a ver que el medidor de presión no me va a decir 740 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué estuvo mal? No, no hay nada mal. Lo que pasa es que calculamos con una ecuación ideal. Entonces, este factor de compresibilidad es un factor de corrección. Y es un factor, todo lo que sea factor se multiplica. Entonces, esos 740 milímetros de mercurio tendría que multiplicarlos por un factor para corregirlo. Y ese factor puede ser 0.5, 0.7, 0.8. El factor va de 0 hasta 1. Quiere decir que eso también me representa, igual que la calidad, me representa una fracción, y es un porcentaje. El máximo valor de corrección que yo puedo tener es 1. ¿Sí? Cuando el factor es 1, no hay ningún cambio en el valor que estoy corrigiendo. Quiere decir que cuando Z es 1, prácticamente el resultado es correcto, porque si son 740 y lo multiplico por 1, me queda 740. Quiere decir que cuando Z vale 1, el resultado que calculé no tiene ningún problema, es un resultado válido. Pero si Z vale 0.5, quiere decir que el 50% de mi cálculo está equivocado. Entonces tengo que multiplicar 740 por 0.5 y el resultado es mi dato correcto, es el dato que en la vida real existe para un gas real. Este factor va de 0 a 1. Mientras más pequeño es, quiere decir que el cálculo que yo hice con la ley de los gases ideales es más incorrecto y por lo tanto lo tengo que ajustar. Entonces, vamos a recordar, antes de avanzar con el factor Z, vamos a recordar lo que es un gas real. Pues un gas real es aquel que no es un gas ideal. Si un gas ideal es aquel que tiene muy baja densidad, por definición ya lo vimos, que es un gas ideal, es aquel gas que tiene una densidad muy baja. Entonces, y que cumple con las diferentes disposiciones o las diferentes reglas de la teoría cinética de los gases, que también mencionamos como 3 o 4 postulados de la teoría cinética de los gases. Y uno de ellos principales es que no tengan choques intermoleculares, que no haya relaciones entre las moléculas, que el comportamiento de cada molécula sea completamente independiente. Eso solo ocurre en un gas ideal. En los gases reales, como en este que está aquí en este dibujito, siempre tenemos este vector curviado, significa que está siendo afectado por esta otra molécula de gas o este otro átomo de ese gas.
Y acá, ¿no? Acá los vectores de movimiento o los vectores de momento cinético de estas partículas no se ve afectado, y aquí sí. Entonces, en los gases reales, solamente sí existen todo ese tipo de choques, fuerzas intermoleculares, y, y tenemos que hacer entonces una corrección entre lo que calculé así para que me quede así, de esta forma, y haciendo la corrección de las propiedades calculadas, ¿no? Entonces, ese es un gas real, ¿no? Es aquel que existe en la naturaleza, con eso definimos todo, ¿no? Es aquel que existe en la naturaleza. Un gas ideal no existe. Yo lo puedo este, manejar en un laboratorio, hacer un modelo de laboratorio, pero ese gas lo obligo a que sea como un gas ideal, pero no existe en la naturaleza. Entonces, como les comentaba ahorita, necesito encontrar un factor de corrección, pues para corregir el dato que calculé con la ley de los gases ideales. Y ese factor se denomina factor Z de compresibilidad. Factor Z. Yo le llamo más compresibilidad, es por la cuestión de que todos los gases, de diferentes gases que hay en la naturaleza, se comprimieron o se normalizaron dentro de un estudio, y se vio que había de similitud entre ellos para poder buscar alguna propiedad que los relacionara a todos. Y esa propiedad se llaman propiedades reducidas, que vamos a ver ahorita adelante. Entonces, por eso se le llama factor de compresibilidad. Yo lo manejo más como factor de corrección Z, ¿no? Ese factor de corrección Z se calcula en función de las propiedades críticas de los gases. Recuerden que hemos mencionado el valor crítico de los gases desde que estábamos acá, desde que estábamos definiendo el comportamiento de un gas y que empezamos con estos diagramas. Observamos que en mi gráfico que ya hemos manejado, que manejamos para una sustancia con cambio de fase, este tipo de gráfico TV, con la campana, tiene un punto máximo siempre acá arriba, y acá también está. O más que aquí recuerden que después unimos todos los puntos y nos queda esta curva. Este punto máximo de la campana se denomina punto crítico. Todos los gases tienen un punto crítico. Todos los gases tienen una curva como esta. Lo que pasa es que unos gases tienen esta curva más pronunciada hacia arriba, más grande. O otros gases tienen esta curva más aplanada, menos alta. Todo está en función de sus valores críticos. Si un gas tiene propiedades críticas muy altas, es decir, tiene una presión muy alta y una temperatura muy alta, es lógico pensar que esta curva va a ser muy alta también, porque aquí estoy graficando la temperatura. Si tiene una temperatura muy grande, la campana se va a hacer muy grande hacia arriba. Y en el punto máximo va a tener la presión de saturación para esa temperatura que estoy indicando. Entonces, hay otras sustancias que tienen presiones o temperaturas muy bajas, y su campana es chiquita y tiene una temperatura baja y una presión baja. Todos los gases se manifiestan de la misma forma, con el mismo comportamiento de, de este diagrama de fases, todos los gases. Entonces, en este punto crítico, ¿qué significa en lo físico este punto crítico? O sea, ¿qué es el punto crítico? Por definición, es la temperatura y la presión máximas que puede soportar un fluido gaseoso, manteniéndose como lo que es, un fluido, aire, vapor de agua, oxígeno, nitrógeno, que no cambie, que siga siendo esa sustancia pura. Es la máxima presión a la cual existe esa sustancia. En esa máxima presión también tiene una temperatura, como cualquier curva de presión. Esta curva de presión tiene una temperatura aquí a este lado. La otra curva de presión más alta tiene una temperatura a este lado. Y me voy graficando líneas de presión cada vez más grandes hasta que la última línea de presión tiene que pasar sobre el punto crítico. Aquí ya nomás pasa rozando el punto crítico, como se observa acá. Acá observen cómo esa curva toca el punto crítico y se eleva, como todas las curvas, se eleva.
Únicamente que esta es la última curva de presión para esta campana. Esta curva de presión acá arriba ya no afecta a mi gas, porque ya no está tocando la campana. Está por acá afuera, por acá arriba. Ya no tiene que ver nada con mi curva de saturación de mi gas. Entonces, este punto crítico, eso es lo que es. Es el punto en el cual, o la posición termodinámica, o el estado termodinámico, en el cual los fluidos tienen su máxima temperatura y su máxima presión. Y donde hay una característica importante para el punto crítico, que redondea esta definición. En este punto, el volumen del gas es igual al volumen del líquido. Y aquí lo observamos en este gráfico de acá. En este punto crítico tenemos una presión. Esta es la gráfica para el agua. Aquí nos lo dice abajo. Ajá, los valores numéricos son para el agua. Esta campana es para el agua. Haz de cuenta que es esta misma campana, nada más que acá tiene muchas líneas de presión y no está dibujada la curva, pero la podemos dibujar y nos va a quedar esto. En este punto crítico, el agua tiene 22 megapascales de presión. ¿Cuántas atmósferas son eso para entender la presión tan alta que tiene el agua en su punto crítico? Son 22,000 kilopascales, ¿sí? Porque son 22 megapascales. Multiplico por 1000 y me queda kilopascales. Y sabemos que una atmósfera son 101.13 kilopascales. Divido entre 101.13 y me va a dar las atmósferas a las cuales yo puedo someter el agua y se sigue comportando como agua, pero es la máxima presión que soporta. Serían 217 atmósferas. Esa es una presión increíble para el agua, 217 atmósferas. Nosotros vivimos a una presión de una atmósfera y sabemos que eso pesa más o menos unos 500 kilos que estamos soportando nosotros todos los días y no lo sentimos cuando vimos presión. Recuerden que lo comentamos, no lo sentimos, pero es una carga grande que tenemos que cargar todos los días. El agua soporta 217, casi 200 veces esa misma presión. Entonces, es una presión enorme. Por lo tanto, la campana del agua es una campana muy alta, porque tiene una presión muy alta y tiene una temperatura a esa presión de 373.95 grados centígrados. Esa es la temperatura que alcanza cuando la comprimimos a esa presión. Entonces, así como el agua, que la comprimimos, ¿cómo determinaron esos 22 megapascales? Agarraron agua en estado gaseoso, vapor de agua, y lo empezaron a comprimir. A comprimir, a comprimir, a comprimir, a comprimir. ¿Sí? Entonces, cuando ya el agua, tenemos que entender que sigue siendo gaseosa, ¿no? Cuando ya el agua, cambia y ya deja de comportarse como vapor de agua, quiere decir que ya llegamos a su punto crítico. Sin embargo, el agua es una sustancia pura. El agua comprimida, el agua hecha líquido, el agua hecha sólido, sigue siendo agua. La molécula no cambia. Esta es una de las características por la cual el agua soporta una presión tan grande. Porque sigue siendo agua, no cambia. En el estado de fásico en que se encuentre, es agua. Y soporta por eso esa temperatura, esa presión tan grande. Por ejemplo, el aire, que es otra sustancia que trabajamos mucho con ella en termodinámica. El aire tiene un punto crítico muy bajo comparado con el agua, porque el aire es una mezcla gaseosa, ¿sí? El aire es una mezcla de oxígeno y nitrógeno. Entonces, cuando el aire lo empiezo a comprimir, igual, agarro una muestra de aire y lo empiezo a comprimir para ver cómo se comporta con la presión. Lo empezamos a comprimir 1, 2, 3 atmósferas y uno de los componentes del aire no soporta esa presión y se vuelve líquido. ¿Sí? Uno de los dos componentes, el aire tiene oxígeno y nitrógeno. Si yo comprimo el aire,
uno de los dos elementos, el que tenga un punto de fusión más bajo, se va a condensar. Supongamos que fuera el nitrógeno, que de hecho es el nitrógeno. El nitrógeno se va a volver líquido dentro de mi recipiente donde lo estoy comprimiendo el aire. Se va a volver líquido el nitrógeno y eso ya no eso va a dejar de ser una sustancia pura. Ya no es lo que yo introduje inicialmente a ese reactor. Ahora que tengo gas de oxígeno y tengo nitrógeno líquido. Eso ya no es una sustancia pura. El aire dejó de ser mi sustancia de trabajo. En ese punto en el cual se empezó a condensar el nitrógeno y empezó a cambiar mi sustancia, observo que su presión es de aproximadamente 3.3 megapascales. ¿Sí? El agua son 22 megapascales. El aire deja de ser aire y se vuelve una mezcla líquido-gaseoso de dos elementos diferentes y a más o menos 3.3 megapascales. Ese es su punto crítico del aire. Así se miden los puntos críticos. Hasta dónde soporta una sustancia, la presión y la temperatura, siendo siempre la sustancia original, que no cambie la sustancia. Entonces la campana del agua es una campana muy corta. Si esta altura fuera la de 22 megapascales, el agua tiene 3 por 6, 18, 3 por 7, 21. Más o menos una sexta parte de esta altura, más o menos por aquí, andaría la campanita del aire, abajito. Una campanita muy chiquita, pero también con su punto crítico, ¿no? A 3.3 megapascales. Mientras que la del agua es esta campanota muy alta. Entonces, todos los gases tienen una gráfica, así, resumiendo lo que hemos platicado. Todos los gases tienen una curva de este tipo, que es la que usamos para determinar el comportamiento de un gas cuando cambia de fase. Y la hemos usado en los problemitas que hemos resuelto para encontrar la calidad y eso. Y estas campanas siempre tienen un punto máximo que se llama punto crítico. Ese punto crítico es la máxima presión y temperatura que puede soportar la sustancia, siendo la sustancia de trabajo, que no cambie. Siendo agua, siguiendo siendo aire, sigue siendo oxígeno, sigue siendo nitrógeno. Todas las sustancias deben de mantenerse como lo que son. Y se mide en un laboratorio, pues comprimiendo el fluido. Es presión lo que le estamos midiendo aquí. La presión máxima, pues lo voy a comprimir en un laboratorio. Ese punto crítico, como les comento, es la presión máxima y que tiene su propia temperatura máxima. Y la característica más interesante e importante es que en ese punto el volumen, nada más existe un solo volumen. Ya no existe volumen de gas ni volumen de líquido. Chequen que todas las demás curvas de presión, aquí hay una curva de presión, sí, recuerden la que está acá arriba, es la que está aquí. Es esta línea, la penúltima línea, toca el punto crítico y se eleva, como todas estas curvas de presión más pequeñas. Aquí toca el punto de saturación, se mantiene constante cuando cambia de fase y luego se eleva. Otra línea más grande de presión, toca el punto de saturación, se mantiene constante mientras cambia de fase y se eleva. Siempre es el mismo comportamiento de una línea de presión. Si dibujo una acá arriba, toco el punto crítico, que es la línea de saturación, y se eleva. Ya no hay línea de cambio de fase, porque chequen que se van haciendo chiquitas, se van reduciendo las líneas de cambio de fase hasta que ya no hay cambio de fase. ¿Eso qué significa? Que hay un solo volumen. Aquí hay volumen de líquido y volumen de gas. Volumen de líquido y volumen de gas. Se va acercando el volumen de líquido, se va acercando al volumen del gas hasta que llegan a un solo punto, al punto crítico. Ahí, por ejemplo, el agua tiene un volumen de 0.03106 metros cúbicos por kilogramo. Ese es el volumen, muy pequeño, ¿verdad? Porque recuerden que el agua está comprimida, tiene 22 megapascales de presión. Entonces, pero aquí ya no puedo yo decir que este sea el volumen del líquido, o yo no puedo decir que este es el volumen del gas, ¿no? Es el volumen único que ocupa el agua en su punto crítico. Es decir, el volumen del líquido es igual al volumen del gas. Eso es algo que si lo analizamos desde el punto de vista del comportamiento de un gas,
Eso es algo muy extraño. ¿Sí? ¿Cómo es posible que siendo gas y siendo líquido tengan el mismo volumen? Eso es por el efecto de la presión tan grande a la cual es sometida la molécula de agua, ¿sí? Que siga siendo una parte gaseosa, pero está tan comprimida que las moléculas están tan juntas entre sí, pero siguen siendo moléculas gaseosas, de tal forma que ocupan el mismo volumen de líquido que volumen de gas. Es una situación medio extraña y por eso se llama punto crítico. Entonces, eso es lo que hemos platicado de, del punto crítico. Entonces, estos datos de punto crítico no vamos a calcularlos, no, nosotros no los calculamos porque es una propiedad de las sustancias que se mide en laboratorio. Hay tablas de puntos críticos para todas las sustancias: temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico, siempre. Esas tablas están a la mano ahí en el libro de trabajo que estamos teniendo, el Sengel. Por adelantito vamos a ver cuál tabla es. Y ahí podemos leer, ahí vamos a encontrar estos datos del agua: 22 megapascales, 373.95 de temperatura y un volumen de 0.03106. Ahí vamos a encontrar en esa tabla. Y vamos a encontrar los del aire, que como les comento son datos mucho más pequeños. Voy a poner nomás para, voy a volverme a donde estamos. Aquí, esta es la tabla de puntos críticos, propiedades de punto crítico. Esta es la hoja, la página en el sistema internacional. Por ahí está también adelantito en el sistema inglés, por si nos resulta un problema en el sistema inglés. Entonces, aquí están las propiedades del punto crítico. Aquí está lo del agua, 22.06 megapascales. Aquí está la temperatura, pero en Kelvin era 300 y feria, ¿recuerdan? Le sumamos 273.15 para que nos quede en Kelvin y tenemos la temperatura absoluta en Kelvin. Y tenemos el volumen: temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico. Entonces, el aire que les comentaba ahorita, si observamos el aire, no tiene una fórmula aquí porque es una mezcla, es oxígeno y nitrógeno, por eso no aparece su fórmula. Los demás compuestos sí. El aire tiene 3.77 megapascales como presión máxima. Les comento que es mucho más pequeñita. De hecho, chequen, es el más pequeño de estos ejemplos que están aquí. El alcohol etílico tiene 6.3, el alcohol metílico 7.95, el amoníaco 11.28. El amoníaco se utiliza mucho en refrigeración, por eso lo vamos a trabajar en algunos problemas de termodinámica, el amoníaco, más que los otros compuestos, porque es un refrigerante, se utiliza para enfriar cuartos en la industria pesada, ¿no? Entonces, el aire, chequen que tiene un punto crítico bien pequeñito, lo cual significa que su campana es bien chiquita, de altura, es muy bajita. Entonces, esa característica es lo que hace que el aire, aunque sea un gas ideal, aunque lo calcule con el gas ideal, el resultado sea correcto por su bajo valor de punto crítico. Mientras más grande es el valor crítico de un gas o de una sustancia, más se aleja de la realidad. O sea, más ineficiente es la ecuación de los gases ideales para trabajar con sustancias que tienen puntos críticos muy altos. Por eso el agua, cualquier cálculo que hacemos con la ley de los gases ideales para el agua, tenemos que corregirla con el factor Z de compresibilidad o con otras ecuaciones que vamos a ver más para adelante. Siempre, nunca podremos decir que la presión calculada es la presión que tengo realmente en ese vapor de agua que está en una parte de un sistema, en una empresa o en un sistema de donde esté trabajando el agua como fluido de trabajo. Nunca podré decir que el cálculo sea correcto. No, no es correcto, porque el agua tiene un punto crítico muy alto y se aleja mucho de la realidad, o sea, de los datos reales. Mientras que el aire, con esos 3.77 megapascales de presión que tiene, esa distancia tan cortita entre el ideal y lo real, hace que el dato calculado sea prácticamente el mismo que si yo lo ajustara. ¿Qué significa esto? De que ya que calculemos el valor del factor de corrección para el agua, vamos a ver que siempre el factor anda en 0.7, 0.8. Entonces, lo cual significa que si se corrige en una cantidad importante, quiere decir que el dato calculado con la idealidad
trae un 30 o un 20% de error y tengo que corregirlo. Mientras que si calculamos el valor de Z para el aire, prácticamente nos da 1, siempre nos da 1, lo cual significa que cuando yo multiplique mi cálculo por 1, pues me queda el mismo resultado, no se corrigió, no fue necesario corregirlo. Te da .99, .98, 1 el valor del factor para el aire, porque hay muy poquita diferencia entre la temperatura y presión de trabajo y su punto crítico, que eso se denominan propiedades reducidas, pero de esas vamos a platicar la próxima clase. Hasta aquí lo importante es que se aprendan, memorícense, grábense qué es el punto crítico para un gas, qué representa en esta campana el punto crítico, ¿sí? ¿Por qué se le denomina punto crítico? Pues porque es la máxima presión y temperatura que puede soportar ese fluido. Yo no puedo comprimir un fluido hasta el infinito y más allá. Tiene que haber un límite, ¿sí? O sea, si ustedes empiezan a comprimir algo y empiezan a hacer chiquito, 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 no lo van a comprimir hasta que desaparezca y ¡pum! Desapareció del universo. Eso no va a ocurrir nunca, ¿no? Llega a un punto máximo en el cual ya no puede seguir comprimiendo esa sustancia. A eso se le llama estado crítico o punto crítico de una sustancia o de un gas. En este caso, de una sustancia, ¿no? Porque debemos entender que todos estos fluidos también pasan a su estado líquido, y más cuando los comprimimos. Entonces vamos a hablar de sustancias. Y y eso es lo que es el punto crítico, que nos va a ayudar a determinar ese factor que estamos platicando de compresibilidad o factor de corrección Z. Lo vamos a calcular a partir del punto crítico, con unas ecuacioncitas muy simples que vamos a ver la próxima clase. Entonces, voy a dejar de compartir esto. Ok, jóvenes, no sé si tengan alguna duda sobre lo que es el punto crítico de una sustancia. No, profe. No, muy bien. Entonces, nos vemos la próxima semana. Tengan un buen fin de semana. Cuídense del coronavirus que anda allá afuera y estudien termodinámica. Cualquier duda, pues ahí me mandan un WhatsApp. Luego no se los contesto instantáneamente porque pues tengo otras clases o tengo otras reuniones, pero en cuanto me desocupo les resuelvo la duda que tengan ahí cuando me mandan los WhatsApp, ¿no? Entonces, nos vemos la próxima semana.